a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes a esta hora. Hoy en el segmento de entrevista Venevisión nos acompaña Eduardo Piñate, ministro para el Proceso Social del Trabajo. Bienvenido a Venevisión y con él vamos a conversar algunos temas relacionados con los recientes anuncios hechos por Nicolás Maduro, presidente de la República, en materia salarial. Como sabemos, el presidente de la República anunció el incremento del salario mínimo a 4.500 bolívares. Desde su punto de vista, ¿cuál es el impacto que cree usted que pueda tener esto dentro de lo que es la masa laboral del país? Bueno, un saludo a todos los usuarios y usuarios de Venevisión, de este segmento de la entrevista. Fíjate, el presidente el pasado jueves, 29 de noviembre, faltando un día para cumplirse los 100 días de la entrada en vigencia del Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad, se dirigió al país e hizo un conjunto de anuncios. Es mucho más que un incremento del salario mínimo realmente. El incremento del salario mínimo es una consecuencia. Realmente el presidente lo que hizo fue aplicar un factor, así lo llamó él, el primer factor de corrección dentro del programa de recuperación económica. El programa de recuperación económica tiene un elemento central muy importante que es el petro. Y lo que hubo fue un movimiento. El petro es la unidad de cuenta fluctuante. Como se sabe, su valor está vinculado al precio del barril de petróleo, y lo que hubo, el presidente hizo un ajuste en esa unidad de cuenta fluctuante que pasó de 3.600 bolívares soberanos a 9.000 bolívares soberanos. Como consecuencia de ese ajuste que se hace a esa unidad de cuenta fluctuante, entonces el salario mínimo, que sigue siendo de medio petro, se elevó de manera importante de 1.800 bolívares soberanos a 4.500 bolívares soberanos. Y en esa misma medida o en esa misma proporción se movieron todas las tablas, todos los tabuladores, todas las escalas y pasos de las tablas y tabuladores de todos los sectores de los trabajadores, de todos los trabajadores. Entonces, eso quiere decir que hay, por un lado, un fortalecimiento del salario en este momento, ¿verdad? Producto también de que en los primeros 90 días, que fue una fase, digamos la primera fase del programa de recuperación económica, como dijo el presidente, se dan los primeros pasos en función de lograr una economía, el saneamiento de la economía, la estabilidad de la economía, pero esto es una batalla, digamos, larga. Incluso cuando el presidente presentó el programa, habló de 2 años para un proceso de implantación firme, porque efectivamente, ¿qué pasa? La reconversión monetaria que entró en vigencia el 20 de agosto y luego el incremento salarial importantísimo de casi 6.000%, 5.900%, realmente fue el incremento del 1 de septiembre. Bueno, fue atacado con mucha fuerza después de 3 semanas, viene siendo atacado por los sectores que han venido atacando la economía nacional, tratando de debilitar el bolívar en el pasado, por la vía del dólar de guerra, por la vía de la especulación con los precios y las maniobras, las manipulaciones del sistema cambiario venezolano de modo de debilitar la moneda y establecer un tipo de cambio ficticio que se imponga como marcador. Esa batalla está. Por eso se hace se aplica lo que el presidente llamó como el primer factor de corrección, favoreciendo, como se ha dicho, en el centro del programa de recuperación económica está el trabajo, están los trabajadores, las trabajadoras, y por eso se busca incrementar por el lado de la demanda, defendiendo la capacidad de compra, el poder adquisitivo del salario. Esa es la importancia que tiene en este momento. Esa es una batalla, por supuesto, que vamos a seguir dando, y eso se ha complementado con otras medidas, otras decisiones, no solo en el plano social, sino también en el plano político y económico. Por ejemplo, el gobierno ha ocupado 21 mataderos en el país, porque los mataderos se han convertido en un elemento distorsionador del precio de la carne, por poner solamente un rubro. Se llegaron a acuerdos de 21 productos alimenticios, creo que 10 productos farmacéuticos, el sector químico de medicamentos, etcétera. Y es una batalla que se está dando buscando el logro de las 10 líneas que comprenden el programa de recuperación económica. Entre ellas está la búsqueda del equilibrio fiscal y tributario, la estabilidad fiscal en el terreno fiscal y tributario, la defensa del salario,
la estabilidad de los precios, todo lo que tiene que ver con el ingreso de divisas al país, un incremento de ingreso de divisas al país, para lo cual tenemos que elevar la producción y la productividad, lo que tiene que ver con el Plan Nacional de Ahorro, la protección social del pueblo, la expansión y el fortalecimiento del petro. Son 10 líneas que conforman el programa de recuperación económica. El salario es una de ellas. Estamos defendiendo el salario y buscando la estabilidad de los precios, y esa es una batalla que vamos a seguir dando porque hay factores que obviamente no quieren que eso se logre. ¿Qué nos puede decir con respecto a las medidas que son necesarias para incrementar la producción? Porque si bien es cierto, el Ejecutivo Nacional ya está tomando algunas medidas particulares, por ejemplo, la toma de los mataderos para evitar que hayan precios especulativos con los productos básicos para la población. Pero ¿de qué manera puede el gobierno garantizar que se incremente la producción para que de esta manera los precios bajen? Es fundamental la producción. Mira, yo siempre lo digo, nosotros podemos batallar y dar todas las decisiones en el plano cambiario, fiscal, tributario, monetario, etcétera, que son fundamentales. Ahorita el principal elemento distorsionador de la economía venezolana y de los precios es precisamente son las manipulaciones que se dan en el sector cambiario o por el lado del tipo de cambio, a partir de las manipulaciones, ¿no?, que intentan hacer por ese lado con la moneda, ¿no?, tratando con el dólar de guerra. Ahora, nosotros tenemos que dar una batalla fundamental en el terreno de la producción, de elevar la producción, la productividad, la generación de riqueza, porque nosotros estamos pugnando primero hacia el cambio de un modelo, del modelo rentista al modelo económico productivo, diversificado. Ahí el petróleo es un pivote fundamental de eso, la producción petrolera, y por eso un esfuerzo fundamental que estamos dando en este momento tiene que ver con elevar la producción petrolera. Allí los trabajadores de PDVSA están jugando un papel muy importante. Nosotros estamos desarrollando varias micromisiones que fueron aprobadas en el Congreso Constituyente de la clase obrera, tanto en Occidente, en el lago de Maracaibo, como en La Faja, también en el sector petroquímico. Estamos haciendo una importante micromisión allí también. Hemos hecho ya evaluaciones con relación a esas dos micromisiones, ¿sí? Vamos a evaluar lo que tiene que ver con el CRP, el Complejo Refinador Paraguaná, que es otra micromisión, o las empresas básicas de Guayana, que es otra micromisión, la cadena hierro-acero y la del aluminio. Venimos avanzando con la clase obrera en eso, pero tenemos que profundizar. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que diversificar el ingreso de divisas al país, tenemos que producir más desde adentro, fortalecer, desarrollar las fuerzas productivas nacionales, y allí gobierno y la clase obrera y el pueblo en su conjunto, por ejemplo, la economía comunal debe hacer un aporte fundamental en función de esta elevación de la producción. Hay un tema del área social relacionado con lo de las pensiones. Hemos visto cómo el gobierno ha creado un sistema general, un sistema nacional de protección que incluye justamente también el otorgamiento de pensiones a través del carnet de la patria. Yo quisiera que usted nos presentara un balance, ya que está finalizando el año. ¿Cómo ha estado todo lo relacionado con la entrega de pensiones a los jubilados, a los trabajadores que pasaron más de 30 años prestando servicios tanto en empresas públicas como privadas? ¿Cómo va ese balance? Mira, nosotros tenemos en el país hoy 100% pensionados, ¿no? Todas las personas que cumplen con los parámetros, es decir, mujeres mayores de 55 años, hombres mayores de 60 años, hoy día tienen su pensión, bien sea por la vía del Seguro Social o bien sea por la vía del Carnet de la Patria. Incluso no se necesita por la vía del Carnet de la Patria el haber tenido una determinada cantidad de cotizaciones a lo largo de su vida. De modo que nosotros estamos pensionando, por ejemplo, amas de casa, que cumplieron la edad, trabajaron toda su vida, aportaron un trabajo que genera valor, pero nunca había sido reconocido, es reconocido en la Constitución, y esas personas, amas de casa, trabajadores por cuenta propia, que nunca cotizaron o que cotizaron muy pocas veces, hoy día, bueno, obtienen su pensión. Entonces, eso en primer lugar. En el pasado, aquí en la Cuarta República, en los años del puntofijismo, habrían 350, quizás 350.000 pensionados. Hoy la cifra, creo que estamos por encima de los 4 millones de pensionados en este momento, ¿no? Durante todo
el periodo revolucionario. Ojo, con una diferencia sustantiva muy importante. Las pensiones en el pasado eran pensiones de miseria, ¿no? Eran pensiones de miseria. Hoy día el pensionado, los pensionados y las pensionadas tienen un salario mínimo establecido así en la Constitución, en nuestro texto constitucional. De modo que hay un proceso de dignificación, tanto desde el punto de vista del acceso a la pensión como desde el punto de vista del monto de la pensión, que se mueve según se mueva el salario mínimo nacional. ¿Nos puede informar un poco cómo está el ajuste de lo que son las llamadas tablas salariales para la administración pública? ¿Cómo está el ambiente laboral en el país? Mira, nosotros iniciamos ese proceso desde el propio, yo diría que del 2 de septiembre, ¿no? Porque hubo un conjunto de sectores que tenían convenciones colectivas ya firmadas y yo diría que un proceso importante, arduo, de discusión, de negociación con distintos sectores laborales. Nosotros llegamos a acuerdos de ajustes de las tablas salariales. Te puedo decir, por ejemplo, no solo la Administración Pública Nacional, el sector salud, el sector de educación universitaria, el sector ferroviario, incluyendo todos los metros del país, Sidor, las empresas del aluminio, Ferrominera, las briqueteras, PDVSA, el sector construcción, que la mayoría son empresas privadas, y se avanza también un proceso importante en el sector privado, también se ha avanzado, ¿no? En este momento lo que está planteado es que hay un ajuste que digamos impacta toda la tabla salarial, es decir, con el ajuste del petro y el establecimiento del salario mínimo, que sigue siendo medio petro, pero que al moverse el petro hacia arriba se fortaleció, todas las tablas salariales se mueven en esa misma proporción, todos los niveles, todos los pasos que comprenden todas las tablas salariales se mueven en esa misma proporción, de manera que ha habido un fortalecimiento del ingreso de la familia, del salario de los trabajadores, importante para seguir garantizando que nuestros trabajadores tengan capacidad de compra, de acceso a bienes y servicios, acompañado de otras decisiones, algunas de las cuales hemos mencionado acá. Usted fue presidente de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué le podemos decir a los venezolanos en cuanto a las perspectivas económicas para los próximos meses, para lo que resta de este año, y de cara al año 2019, justamente tomando en consideración que ya el presidente Nicolás Maduro para el 10 de enero inicia un nuevo periodo gubernamental? ¿Qué mensaje le podemos decir a los venezolanos en cuanto a lo que va a ser el futuro de la economía venezolana? Yo creo que el futuro de la economía venezolana es un futuro brillante. Ahora tenemos que trabajarlo, tenemos que lucharlo, ¿no? Tenemos que luchar. Nosotros estamos enfrentando enemigos muy poderosos. Aquí en Venezuela, la derecha, sectores empresariales que atentan contra la paz del país, que quieren destruir la revolución, asociados a intereses extranjeros, imperiales concretamente, bueno, trabajan duramente también ellos en función de crearnos dificultades en la economía, ¿no? De elevar los niveles de la hiperinflación, por ejemplo, por la vía de las manipulaciones cambiarias, la especulación, los precios especulativos, etcétera, las manipulaciones que se dan por las fortalezas que tienen todavía en la producción, en la distribución, en el propio sistema financiero, ¿ok? Ahora nosotros estamos combatiendo en eso. Yo creo que nosotros ya pasamos a la ofensiva en el terreno de la economía con el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad, y vamos a seguir a la ofensiva. El año que viene, el 10 de enero, asume su segundo periodo presidencial el presidente Nicolás Maduro. Entramos en una nueva fase, que es una nueva fase de batalla, de lucha para concretar los objetivos que están planteados en el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Una economía sana, estable, equilibrada, el logro de nuevos equilibrios macroeconómicos y un aporte fundamental a lo estratégico, que es la construcción de una economía diversificada y productiva, que sea la base material
para nuestro socialismo bolivariano. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, ministro, por aceptar la invitación de Venevisión. A ustedes también nuestro agradecimiento por preferir las pantallas de Venevisión para estar informados. Será hasta una próxima oportunidad.